presentamos Los Habladores en algunos lugares. Y fuimos también a Acapulco, a ese mismo festival. Fue el siguiente, sí. Exactamente. Y en ese festival también, o sea, es una cosa, creo que lo disfruté a nivel así como de la experiencia de teatro, a la par con cuando fuimos a Perú. Lo disfruté muchísimo, me llené, también me la pasé llorando muchísimo, creo que todos estuvimos lloré, de cómo te llega y de la situación también que decía Edgar hace ratito, de que el que Manuel. hace Manuel lo hace buscando que se presente en lugares donde hay demasiada índices de delincuencia y que hay muchos narcos, incluso matanzas. Donde nos presentamos, nos había contado que unos días atrás o semanas, no sé, que había habido una balacera así muy intensa y cosas así. Entonces, y de todo lo que se habla también que parecía que nos habíamos puesto de acuerdo, porque como que el tema era como la violencia de género y cosas así. Y lo disfruté muchísimo. Y ahí conocimos a Mauricio Carmona, que él también pues es un actor muy bueno. Para mí, yo me quedé fascinada con la obra que presentó. Y no, él hizo también, o sea, también enseña teatro, y entonces Miki y yo fue cuando Miki me dijo que pues estaría bien que yo aprendiera más acerca de eso, y los dos juntos fuimos a las clases de Mau. También lo disfruté mucho. Después fuimos a Colombia. ¿A Colombia? ¿Qué presentamos en Colombia? Presentamos Freak Show. Freak Show, ajá. Pero bueno, antes de pasar a Colombia, justamente a mí me gustaría retomar un poquito este tema de Acapulco. Sí, justamente Manuel, es que Sí. Manuel, que ya habíamos platicado con él, nos había contado precisamente que él por eso hacía teatro ahí, ¿no? Él estuvo en Bellas Artes, no recuerdo qué presentaba o él qué hacía, pero él estuvo en Bellas Artes y él decía que él prefiere estar en las calles, él prefiere estar en la cancha, él prefiere estar en donde está la zona más candente, porque ahí es donde se necesita teatro, ¿no? Dice, en los teatros la gente no va al teatro, o sea, tú te presentas en el teatro y la gente no va a verte. Entonces, ¿cómo puedes tú jalar a la gente? Pues yendo a las zonas de peligro, ¿no? Zonas donde se cree que como que el crimen la tiene ya como agarrada, ¿no? Esa zona. Entonces, su forma de hacer contra, por llamar de alguna forma, es llevando teatro a esos lugares, ¿no? Y justamente los temas que se manejan en ese festival, cuando nosotros conocimos a Mau, ahora sí Mau, que por cierto lo vamos a invitar aquí al podcast, es un muy buen amigo también. Sí. Igual a Manuel, nada más que Manuel pues anda en Acapulco. Pero a Mau, él presentó una obra relacionada con un ay, se me fue el nombre, ¿Con la trata de personas? Con la trata de personas, un proxeneta. Entonces él hace un monólogo donde él es un proxeneta. Y está muy fuerte la obra, está muy, sí es muy transgresora, o sea, sales llorando, sales mal. Y justamente el lugar donde se presentó es un bar de Acapulco. Y fue muy gracioso, no gracioso, fue muy curioso, perdón, sí, porque no fue gracioso. Fue curioso que al día siguiente nosotros nos dimos cuenta que cuando estaba dando función, había como mucho ruido atrás, se escuchaban muchas voces, como que se escuchaba gente hablando, ¿no? Y empezamos a callarlos, casi todos los que estábamos ahí éramos tanto artistas como gente que iba a ver el festival, ¿no? Entonces empezamos a callar a la gente y se salieron, ¿no? Y ya. Pero también cuando terminó la obra, perdón que te interrumpa, como que era un señor que estaba ahí como diciendo cosas, ¿no? Era así como, ay, no me acuerdo qué decía, pero es que como sabes que estaba diciendo cosas. Como que lo tomaban como si fuera broma. Y es que a veces eso es lo que pasa en el teatro, deja todo el teatro, pasa, bueno, sí, en el teatro o en este tipo de números, por llamar de alguna forma,
que la gente, como no está acostumbrada a ver teatro, puede confundir la crítica con un chiste. Y él en primera no era ni siquiera un tono de comedia, o sea, no. Era un tono más serio, pero yo creo que este cuate, por lo que vamos a contar ahorita, lo tomó como a broma o para aligerar. O lo quería, exactamente. ¿No? Y realmente no. O sea, era una crítica, te estoy mostrando cómo es México, ¿no? O cómo es esta situación en estos lugares, o cómo es que se raptan a las personas, ¿no? Y haciendo también un paréntesis ahí, es que Mauricio hizo esta obra porque él es de Tlaxcala, y Tlaxcala es la zona número 1 en México y creo que también en el mundo, de donde hay trata de personas, o sea, donde ya las familias están organizadas y se pasan, digamos, como la batuta de generación en generación, y habla justamente, o lo que a mí se me hizo muy, ¿cómo podré decirlo? Como interesante de esta propuesta que hizo Mauricio, fue que era la historia de un proxeneta, pero visto desde sus ojos, o sea, no desde afuera de cómo a lo mejor lo podemos juzgar desde afuera, sino él desde su vida, de que su tío ya, o sea, lo puso ahí y él tenía que hacerlo, y a lo mejor no lo quería hacer, pero tenía que, porque era como la responsabilidad familiar que tenía que hacer, ¿no? Y que incluso de cierta forma se enamoró, pero incluso ese amor que le tuvo a esa persona no pudo tampoco para que sucediera, ¿no? Sí, o sea, no, más que, porque no es como justificación, más bien fue como para conocer el contexto, sí, ¿no? Era como y te presentaba, está, y por ¿no? qué es un círculo vicioso en este tema, ¿no? Exacto. Y bueno, al día siguiente nosotros fuimos, siempre después de dar función, al día siguiente se hacía como una mesa redonda donde hablamos acerca de todos los proyectos, de todos los trabajos que se presentaban en el día anterior, y salió al tema de que estos cuates que estaban ahí haciendo barullo y estaban ahí haciendo mucho ruido, eran proxenetas. Nosotros no sabíamos, o sea, se nos hizo curioso que pasara y ya lo sacaron y todo el rollo. Bueno, él solito se salió, no lo sacaron porque pues, todos estaban callando. Es que alguien ahí comentó que les estaban acercando, ellos se acercaron a ofrecerles de todo, o sea, drogas y demás, ¿no? Entonces, pues está complicada la situación. Digo, también a mí no me gusta mucho hablar de estos temas aquí, pero es necesario porque de eso se trata el arte, ¿no? Fue lo que vivimos. De mostrar la realidad, ¿no? De lo que se vive, yo creo que en toda Latinoamérica. Pero lo que estuvo muy cañón, que es lo que le admiro a Mau, es que, o sea, agarra y lo proyecta y se va a parar ahí y les muestra y dices, ay, güey, o sea, esos sí son huevos, sí ¿no? Sí tienen. Y güey, la neta está cabrón, o sea, yo cuando vi después de esa función hubo otra obra que hablaba acerca de igual, de la venta de mujeres, ¿no? Bueno, que aún se sigue ¿cómo se dirá? Como que se sigue haciendo en diferentes pueblos de México, que es como tradición de esto de que, ¿sabes qué? Yo te doy a mi hija para que se case con tu hijo y nos juntamos las familias, ¿no? Estas prácticas que se hacen mucho, ¿no? Como que venden a sus hijas. Ajá. Es como una venta. Y esta obra justamente hablaba de eso, precisamente. Y de hecho eran personas de ese pueblo, no recuerdo dónde venían, de Oaxaca, ¿ah? Eran personas de un pueblo de Oaxaca y presentaban esta obra, pero era más de sanación. Esta no era tan transgresora en ese sentido, era más como de perdón, pero yo neta no la pude disfrutar. O sea, yo estaba choqueado con lo que había visto con Mau y ni siquiera le puse tanta atención porque yo estaba así como de no mames, ¿qué acabo de ver? Y lo bueno es que después ya pude ver esa obra en otro festival que fuimos, igual a presentar Freak Show, y la pude ver y ya dije, no manches, esto está muy chido, y sí, o sea, entendía por qué, todos estaban hablando de esa obra también en la mesa redonda, y yo así, es que no sé de qué están hablando, yo estaba bien perdido con el pedo. Yo estaba choqueado. Sí, estuvo bien intensa, y pero sí, está muy padre también esta obra, porque es más de perdón, más de sanación, o sea, terminas, o sea, si hubiera entrado en este círculo, hubiera sido como transgredido, y después hubiera sido el perdón, y hubiera podido dormir, pero esa noche no pude dormir, porque no me dejé llevar por la perdón, otra. ¿no? Ajá.